tendríamos que decir, nos tiene que servir como ejemplo hoy día. Si a mí me preguntan, después de haber hecho este estudio, y ustedes después lo van a comprobar y me van a decir si no coinciden en esto, yo visualizo en el estudio de esta iglesia la iglesia de estos últimos tiempos. Una iglesia tibia. Así es el título. Una iglesia tibia. Por supuesto que nunca hubo una iglesia perfecta y no lo va a haber. No va a haber ningún pastor, ninguna congregación perfecta. Pero acá Jesucristo le manda esta carta a esta iglesia y marca este aspecto que veremos en profundidad. ¿Por qué esa iglesia es una iglesia tibia? Que quiere decir que no es ni fría ni caliente. Pero además, hermanos, esta iglesia en algún momento tuvo que ser una iglesia caliente para ser tibia. No se es tibia sin haber sido caliente. Quiere decir que esta iglesia en su momento debe haber sido una iglesia de gran proyección. No en vano, bueno, fue fundada digamos, por un pastor que tuvo muy cercano al apóstol Pablo. Y bueno, lo cierto es que esa iglesia, vuelvo a insistir, tiene que ser el ejemplo a no seguir. Vamos a leer primero el texto. Voy a leer suavemente, ustedes lo tienen ahí, es Apocalipsis 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanos? Se le pasó el versículo 19. El 19. Ah, sí, está muy importante. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ustedes se dan cuenta? Si una iglesia recibe este mensaje directo de Jesucristo, vamos a suponer que nosotros fuéramos una iglesia, o cualquiera de nuestras iglesias, recibiera este mensaje de Jesucristo. Es tremendo. Porque realmente
me comí también el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesucristo. Creo que es la única ocasión que Jesucristo dice algo así a una iglesia. Qué tremendo es esto. Bueno, él dice, yo conozco tus obras. Se dieron cuenta que en todas las iglesias, lo hemos remarcado, que Jesucristo está presente y conoce a cada una de las iglesias, que nos conoce también a nosotros por nuestras obras. Esta es una iglesia que en este mensaje de Jesucristo no recibe nada de positivo, de bueno, de resaltar. Bueno, esta ciudad que está a 80 kilómetros de Filadelfia es totalmente lo contrario de la iglesia de Filadelfia. Esta fue fundada, esta ciudad, por Antíoco II, que le puso la Odisea a la ciudad, porque su esposa se llamaba así, la Odisea. Como decía, había una escuela de medicina, habían descubierto unas gotas llamadas colirio. Esas gotas servían para mejorar la vista. Por eso Jesucristo en el mensaje habla, y ya veremos. Como decíamos, el fundador y pastor de la iglesia fue Epafras. Lo tenemos presente en un mensaje que el apóstol Pablo da en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Si alguien lo tiene por allí, que me lo quiera leer, ese versículo, porque ahí da una indicación, Pablo. Colosenses 4, versículo 16. Es la palabra del apóstol Pablo. Amén. 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 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, ahí está el mensaje de... No estuvo presente el apóstol Pablo en esta iglesia, pero le mandó el mensaje que iba para Colosenses a través de el pastor, el fundador de esta iglesia. Decía, no hay nada bueno para decir de esta iglesia. Era una iglesia rica, materialmente rica, con mucho dinero, pero era una iglesia egocéntrica, tibia, como la nombra nuestro Señor Jesucristo. Ni fu ni fa, tibia. Y esto le produce náuseas a nuestro Señor Jesucristo. Y habla, como decíamos en el versículo 16, te vomitaré de mi boca. Cuando uno tiene náuseas así, expulsa. Hay toda una comparación que se puede hacer de varios versículos de la Biblia, pero no vamos a entrar en ello sobre este tema de vomitar a esta iglesia. Pero es la única vez que Jesucristo habla de una iglesia de esta manera. Evidentemente esta iglesia tuvo en su momento un momento de gloria, pero cayó en el amor a sí mismo. Perdió también el primer amor y cayó en el amor a sí mismo, en ese egocentrismo. Dejó de ser cristocéntrica para ser egocéntrica, con una ceguera espiritual. Fíjense ustedes lo que dice el Señor Jesucristo. Porque tú dices, le dice la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito ni siquiera que me mande una carta, un mensaje, Jesucristo, el apóstol Pablo, ni nadie. Me basto a sí mismo. Se basta a sí mismo esta iglesia. Dice, yo servisco y me he enriquecido. Y en verdad, pero Jesucristo, mire lo que le dice, arregló seguido. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, podrían tener la riqueza material, pero habían perdido la riqueza espiritual. Habían perdido a Jesucristo, precisamente. En una parte que me parece muy importante, versículo 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo golpea, porque la puerta estaba cerrada de esa iglesia. ¿Qué no era una iglesia abierta? Ya nos da una indicación clarísima Jesucristo de el contexto de esta iglesia, una iglesia cerrada. Y Jesucristo le dice que alguno que le abra la puerta, pero parece que no hubo nadie que le abrió la puerta a Jesucristo. Fíjense que esta iglesia no existe. Al contrario, hay otras iglesias que tienen un remanente que quedó allí, en distintos lugares de las otras iglesias. En esta iglesia no quedó nadie. Fue totalmente, esta sí, muerta total. Por supuesto que cuando dice que la puerta está cerrada, está hablando metafóricamente, ¿no? Como decíamos, qué horrible recibir una carta de este tipo de parte del Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, ya de entrada, ¿no? Hoy día, ¿habrá iglesias tibias? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Yo estoy visualizando que la iglesia en general, la iglesia de Cristo, está avanzando en los últimos tiempos para ser una iglesia tibia. Por supuesto que Jesucristo le da algún mensaje para que cambie, ¿no? Lo aconseja a esta iglesia. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor Jesucristo no le está diciendo vayan a una joyería y compren oro, que además lo tenían muchos de ellos. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué es lo más valioso que el oro? La fe. Eso es más valioso que el oro refinado. Habían perdido la fe esta iglesia. La fe no es una religión, no es una convención, no es una congregación, no es un pastor. La fe, estamos hablando de la fe en el Señor, la fe en Dios. Qué tragedia tremenda para una iglesia que el propio Jesucristo les diga esto. Usted sabe que me detengo un poquito y vengo a nuestros tiempos. Hace 2 días habló nuestro presidente, el presidente de la República de Uruguay. ¿Cómo hablan los senadores, los diputados en las cámaras? Y hay un hecho que hay que destacarlo. En ningún momento
En ninguna de este tipo de reuniones, en un mensaje presidencial, se habló de la Biblia, se habló de Dios, se habló de arrepentimiento, se habló de oración, se habló de perdón y menos se habló de Jesucristo. En ningún momento en los congresos, en los partidos políticos, el presidente de la República ni siquiera se menciona estas palabras. Es tremendo. Es el mundo que vivimos. Es el país que vivimos. Yo no sé si en Chile sucede, en Colombia sucede, pero acá están en otro mundo. Están ciegos. Los políticos están ciegos. Esta iglesia estaba ciegas. Y son guías de ciegos. Dice la Biblia que caerán en el mismo hoyo. Un ciego que guía a un ciego. Después ahí el Señor le dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tú sabes que esta ciudad se caracterizaba porque habían encontrado una mezcla de las ovejas y habían conseguido ovejas de lana negra. Y con ellas hacían vestiduras muy importantes y trascendentes que distribuían en todo el Imperio Romano. De ahí parte de sus riquezas. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice a estos que hacían todas las vestimentas, les dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por supuesto que estamos en un lenguaje metafórico. Obviamente, las vestiduras blancas son una señal de santidad, de justicia. Ellos se apoyaban en su propia justicia, como el mundo se apropia de su propia justicia y se apoya en su propia justicia. Hay un versículo bíblico, no recuerdo bien cuál es, que dice que todas nuestras justicias son como trapos inmundos ante la presencia del Señor. No tenían la justicia de Dios. Y después le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos producían esas gotitas que habían en esas escuelas de medicina descubierto, que era el colirio, y Jesucristo le dice que usaran eso para poder ver. También se lo dice metafóricamente, porque no se trataba de ver el mundo, sino de ver lo que estaban perdiendo. De ver que habían perdido la presencia de Cristo, de Jesucristo. Eso es lo que tenían que ver. Una iglesia que entró en decadencia. Y el Señor les llama al arrepentimiento. Pasaban por la vida sin pena y sin gloria. Mucha riqueza. Y terminó una iglesia de la nada. Una iglesia inservible porque no servía. En una iglesia, como decíamos, rica, ellos decían que lo tenían todo. Hoy día nuestras iglesias, hermanos, muchas de ellas son iglesias muy ricas, grandes templos, grandes sistemas de comunicación que se tienen, canales de televisión, radios,
Hay iglesias que tienen templos que son una maravilla, pero de eso nada ha sido hoy día para esas iglesias. Tienen creyentes o oyentes que van, pero nadie verdaderamente entregado a Jesucristo. No se difunde la doctrina, sana doctrina. Es más, van dejando la sana doctrina para atrapar más gente. Es tener mucha gente, tener mucha prosperidad, tener mucho dinero. Nadie está en contra de que alguien pueda prosperar en la vida. Pero siempre tiene que ser en base no a nuestro esfuerzo personal o nuestra grandiosidad, sino a lo que Dios nos ha dado. Esta iglesia de la Odisea, fíjense ustedes, que haría como toda iglesia, alguna predicación, harían alabanzas, cantarían a Cristo. Y si Cristo no estaba en la iglesia, ¿a quién le cantaban? Porque es el propio Jesucristo que le dice que no estaba, ni siquiera le abrían la puerta. ¿A quién le cantaban? Y en nuestro tiempo, ¿cuántas iglesias hay hoy que hacen grandes shows, que hacen grandes eventos, que hacen mucho circo? Pero ahí no está Jesucristo. Entonces son un espectáculo, nada más. La iglesia de los últimos tiempos se está pareciendo a esta iglesia de la Odisea. Sin duda, lamentablemente, el mensaje, como ustedes ven hoy, es corto, porque es concreto, directo. Es la peor iglesia. No quisiéramos nosotros estar en una iglesia de este tipo. Yo, la verdad que sería la iglesia última que fuera, porque realmente es un lugar donde se reconoce que eran, bueno, en ese momento eran judíos mesiánicos que seguían a Jesucristo. Esa era, en esa ciudad de la Odisea había muchos judíos y esta iglesia eran judíos mesiánicos, pero que lo único que hacían era disfrutar sus riquezas. Qué triste panorama, ¿no? Le dice en algún momento Jesucristo por allí, sé pues celoso. En griego es celú o celú con doble O. Es decir, sé de la misma raíz de cestos, también en griego, que es caliente. Se invita a estos integrantes de la Odisea que disfruten el calor y el entusiasmo que propicia el verdadero arrepentimiento, la consagración y la entrega a Dios. Este versículo va más allá de ser un llamado y una promesa que muestra la raíz de toda situación en la que se encontraba sumida esta iglesia. Todas y cada una de sus deficiencias eran fruto de haber roto vínculo con Jesús. Esta es una iglesia que cambió a Cristo seguramente por charlas de motivación personal, por finanzas, por psicología, por ayudas sociales, por ayudar al prójimo, pero está bien, de esas cosas hay que nutrirse, pero era un cristianismo secular, porque abandonaron lo más importante. Se transformaron en una sociedad filantrópica, un cristianismo farisaico, no genuino.
mera apariencia de piedad había allí. Personas que si bien consumían seguramente literatura, música, como hoy se consumen videos, tweets, etcétera, para encontrar aquellos que si bien algunos leen la Biblia, no la leen de corazón, por lo que dice el Espíritu Santo en ella. Hay cristianos que marcan las Biblias, mas no son marcados por las Biblias. Ay de vosotros, dice Mateo 23, versículo 27, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Es clarísimo. Y además recuerden en Mateo 6, versículo 19 al 21, ¿qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ciegos no pueden ver la imagen de Cristo porque no lo tienen en esa iglesia, le habían cerrado la puerta. Pero cuando se conviertan al Señor, dice Corintios 3, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuánta enseñanza, ¿no?, nos deja en esta iglesia el mensaje de Jesucristo.